Muy bien, amados. Entonces, vamos a estar hablando esta mañana con respecto al libro a los Filipenses. Y en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 27 al verso 30. Y estamos diciendo, y le puse como título, Salvación y Transformación. Y estamos hablando de que la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, le está diciendo en el capítulo 27 que ellos deben de comportarse como es digno del Evangelio. Pero también en Filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 3, 4, 5 y 6, Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes están en mis oraciones y por la comunión del Evangelio. Y también estoy compartiendo que Filipenses capítulo 1, verso 6, está diciéndonos y está hablando con respecto a que en medio de esta salvación que Pablo les asegura a ellos, le dice, Filipenses, ustedes tienen una salvación y el que empezó una buena obra en ustedes la va a concluir. Pablo les dice, ustedes tienen una salvación y esa salvación es una salvación eterna y es una salvación que va a venir a ser perfeccionada en Cristo Jesús. Vean capítulo 1 de Filipenses en el verso 6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo les dice, ustedes serán perfeccionados en la obra de Cristo. Esto es la obra de salvación. Y yo quiero que prestemos mucha atención, porque Pablo está poniendo el rostro del cambio. El rostro del cambio. Pablo le está diciendo a los filipenses, yo quiero que usted pase de la salvación, específicamente de eso que Jesús hizo en la obra de la cruz del Calvario, y que ustedes vengan a una transformación. Hermanos, una cosa es que usted y yo seamos salvos por lo que Jesús hizo, y otra cosa es que usted sea transformado en el carácter de Cristo, en el carácter suyo, en el carácter de un hijo de Dios. Y muchas veces la iglesia vive como solamente siendo salvos. Y qué bueno ser salvos por el Señor. Pero Pablo a los filipenses y a nosotros hoy también nos quiere recordar que Él quiere una transformación. Esto es lo que nos proponemos en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana para poder llevar a cabo esta parte en la que Dios venga y nos ministre en nuestro corazón. Está bien ser salvo, y puede decirlo usted ahí, hermano. Diga, gracias por mi salvación, pero yo quiero ir a una transformación. Porque no está bien, hermanos, que nosotros hoy como creyentes, después de vivir tanto tiempo, hay muchos creyentes de muchos años, y al final, hermanos, sus vidas no han cabalgado en carácter, sus vidas no han sido transformadas, siguen siendo solamente personas que posiblemente van a la iglesia, que son muy buenos, que son muy buenos, pero la transformación quiere decir que Cristo en mí está haciendo una diferencia en el mundo, que Cristo en mí está haciendo la diferencia. Y la diferencia es Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Y nosotros necesitamos ir a esa transformación. Ahora, Pablo espera que algo muy concreto ocurra dentro de los filipenses. Espera que la disposición que han visto en él, ¿verdad? Tanto en Filipos como ahora en Roma, teniendo ese mismo conflicto. Ve que, y ya lo vimos en el verso 30, en el 1:30, dice, y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Note que Pablo, en ese texto, veamos, vamos a 1:30, hermanos, vamos a 1:30, porque eso es vital. Aquí está el punto importante en este 1:30. Pablo en 1:30 dice, y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Cuando pasamos de la salvación a la transformación, es necesario que ustedes vean un aspecto y que yo también lo entienda. Se llama metamorfosis. Metamorfosis es lo que sufre la mariposa cuando está en capullo, y después del capullo se sale y empieza a ser una mariposa. Eso es metamorfosis, transformación. Nosotros como cristianos podemos tener muchas condiciones, hemos recibido del Señor muchas cosas, pero el Señor tiene algo más para nosotros. Y lo que más tiene para nosotros es
que nosotros entendamos que nosotros somos participantes activos en la obra de Cristo y que no solamente es que soy cristiano porque voy a la iglesia, soy cristiano porque soy salvo. No, no. Hay una obra, hay dones, hay un llamado, hay una obra, un ministerio, hay una apertura que Dios nos ha dejado para que usted y yo vayamos a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es ser transformados, hermanos. Y los transformados entendemos cuál es el plan y el propósito de Dios. Entonces yo empiezo a asumir otros retos en mi vida. El apóstol Pablo les dice a ellos que en medio de todo lo que él vivido, él experimentó eso. Pablo fue salvo por la obra de Cristo. Porque dice Que Pablo en un momento dado era perseguidor de la iglesia y después se encontró con el Señor. Pero vean lo que hace Pablo. Pablo cuando es salvo y va camino a Damasco y es topado por el Señor ahí, dicho sea de paso, lo deja ciego, después usa a un hombre de Dios para que le sane, y después Pablo va y por unos 8 años empieza y se aísla y empieza a trabajar y a conocer las escrituras, y Pablo después viene con un mensaje distinto. Y Pablo el mensaje diferente que trae es, sí, gracias a Dios doy por la salvación, pero doy gracias a Dios porque Él en mí está operando una obra diferente, porque Él en mí está haciendo algo distinto. Entonces, es muy importante entender de la salvación a la transformación. Yo necesito ser transformado, porque ya yo soy salvo. Él me sacó de la mala manera de vivir, pero ahora Él quiere que yo sea en carácter alguien diferente. Amén. Alguien distinto. Alguien en el que Él se manifieste. Yo un vaso. Yo haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios por convicción, no por miedo. Bien, vamos a seguir. Vamos al otro momento. En 1.27, en 1.27 Pablo dice lo siguiente. Y ahí lo tienen ustedes en pantalla y pueden mirarlo. Se me pasó. Dice 1.27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Amén. Pase lo que pase, ustedes compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo habla de dignidad. Y esto es una de las cosas. Si usted cree que usted ha sido transformado, usted tiene que, y yo también tengo que entender este término, transformado. Transformación. Y cuando yo entiendo transformación, necesito investigarme, necesito saber qué está pasando dentro de mí. Dice, pase lo que pase, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Cuando yo empiezo a ver la palabra dignidad, entenderlo de esta manera. ¿Qué es dignidad? ¿Dónde está prolongada la dignidad del hombre? Entonces, una persona que ha pasado de ser salvo por la gracia de Dios a ser transformado, entendemos que la dignidad del hombre descansa, según la Biblia, en el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿dónde es que está el otro punto que está en contrapuesta a esta? Bueno, que su miseria es haber caído en el pecado. Entonces, la dignidad del hombre descansa, según la Biblia, en el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y que la miseria del hombre radica en haber caído en el pecado. Noten en esa definición de dignidad, que es como Pablo les dice, compórtense ustedes como es digno. Y dignidad implica entonces que Él me hizo a imagen y semejanza. Yo soy digno porque Él me hizo imagen y semejanza. Pero cuando el hombre cae en el pecado, la miseria de haber caído en el pecado es lo que hace que el hombre no sea digno.
Ahora, yo tengo que colocarme entonces que la salvación volvió y me devolvió a mí la dignidad. Y la dignidad fue que yo estaba muerto en delitos y pecados, que había caído en la miseria de haber caído en el pecado, y ahora yo estoy en Cristo Jesús y soy una nueva criatura. Es decir, que la imagen y semejanza de Dios en el nuevo nacimiento tomó lugar. Estamos en dos puntos fundamentales de la doctrina bíblica que brindan un sustento primordial a la ética cristiana. Si yo quiero pasar de la salvación a la transformación, yo necesito entender, hermanos, y esto es algo que de verdad es preciso hacerlo. Necesito entender, necesito compenetrarme, necesito vivirlo, amados, que nosotros tenemos que comportarnos. Vean lo que dice verso 27, solo compórtense ustedes como es digno. Ahora, usted me puede decir, yo soy salvo por la gracia del Señor, pero si usted es salvo y usted no es una persona que se comporta en la dignidad de Dios, sencillamente seguro usted es salvo. Pero la dignidad de Dios y el comportarse a la dignidad de Dios implica que yo he pasado a otro momento. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado de mí no se puede enseñorear, pero al final yo puedo entonces también hacer pecado. Pero si yo vivo en la dignidad de Dios y yo estoy siendo transformado, al final yo tendré que decir, no, yo eso no lo hago porque yo amo a nuestro Señor. Yo eso no lo voy a hacer porque eso no es vivir digno del Evangelio. Y note que es donde habla Pablo, y el apóstol Pablo habla de la dignidad de qué. Nótelo ahí en verso 27, amados, vamos. Compórtense en ustedes como es digno de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas y se reduce a este anuncio bíblico. A Cristo que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Note, ahí es donde se resume la gran postura de lo que Pablo dice. Ese es el Evangelio de Cristo. Entonces, usted y yo tenemos que comportarnos a la altura del Evangelio de Cristo. Y si nosotros decimos que tenemos que comportarnos a la altura del Evangelio de Jesucristo, entonces tenemos que entender que en ese texto de Juan 3:16, de 2 de Corintios 5:21, que es lo que aparece ahí en sus notas, bueno, en su pantalla, donde dice que Cristo no conoció pecado, que Dios le hizo pecado por nosotros, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo he pasado de la salvación a la transformación, yo soy una persona, soy un hombre, somos una iglesia que vamos a andar entonces, hermanos, hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros, dice, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que todo lo que a mí concierne en mi vida, si yo estoy siendo transformado y no solamente salvo, yo estoy caminando en justicia. Yo estoy caminando en verdad, yo estoy caminando en santidad, yo estoy caminando en todas estas cosas que el apóstol Pablo les está hablando. Pablo les habla a ellos con respecto a que no hay otro evangelio. En el libro a los Gálatas, Pablo le está diciendo y les dice en un texto de los Gálatas, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién los engañó? ¿Quién los engañó y quién los fascinó a ustedes con otra cosa? No, no hay otro evangelio, hay un evangelio, y el evangelio de Cristo está traducido en esto: que yo fui salvo por su gracia, pero que estoy siendo transformado por su vida. Otra vez, hermano, y repitamos eso, por favor. Yo he sido salvo por su gracia, pero estoy siendo transformado por su vida. Una vez más, yo soy salvo por su gracia, pero he sido transformado por su vida. Esto es lo que Pablo dice. El evangelio de Jesucristo es uno.
Hermanos, no podemos seguir siendo solamente una iglesia militante, una iglesia que solamente dice somos cristianos evangélicos. Necesitamos ser una iglesia transformada en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, salvos por su gracia, transformados por su vida, salvos por su gracia, transformados por su vida, salvos por su gracia, transformados por su vida. Y la transformación es que yo entienda que el evangelio de Jesucristo no es que hay otro, hermano, no es hay otro evangelio, no, el evangelio de que fuimos llamados fue el evangelio de la gracia de Cristo, hermano, no hay otro, dice Pablo, sino que algunos quieren perturbar. Entonces, muchas personas quieren hablar y decir con respecto al evangelio que el evangelio es prosperidad, que el evangelio es no pobreza, que el evangelio es no enfermedad, que el evangelio es no pasarla mal, que el evangelio es tener muchas cosas, que si yo soy cristiano, entonces yo no debo de sufrir. Pablo ya en el verso 30 de Filipenses 1:30, el conflicto que vivió él, lo que él padeció, en el verso 29, que también lo vamos a ver, va a ver que hay padecimiento. Entonces, sí, nosotros estamos siendo guardados en Cristo. Nosotros dice la Escritura que Él es el buen pastor y nada nos faltará, pero también tendremos que vivir momentos de opresión y momentos difíciles. Si queremos ser transformados, nosotros tenemos que tomar una actitud diferente. Vean ese verso 27 también, donde el apóstol Pablo, estamos en el verso 27, vean lo que sigue diciendo. Bueno, nos dijo, número 1, compórtese como es digno. Ya sabemos que es ser digno, ¿sí? Digno es aquella persona que vive a la altura de saber que es imagen y semejanza de Dios. Ese es ser una persona digna. Entonces, a mí no me van a bajar el piso, ni la autoestima, ni mucho menos, porque me digan que soy gordo, feo, flaco, lindo, precioso, tengo o no tengo. No, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Hello, dirían por ahí. Hello, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Al final, entonces, vea qué guapura. ¿Por qué? Porque Él me hizo. Porque Él no se equivocó en hacerme. Los conceptos del mundo, tenga o no tenga, gordo, flaco, ancho, pálido, verde, rojo, amarillo, no importa. Eso es la dignidad. Pablo les dice, verso 27, vivan en la dignidad porque ustedes son salvos. Pero vayan a una transformación. Y la transformación, les dice el apóstol Pablo, hermano, y esto hay que tomarlo en cuenta. Esto hay que tomarlo en cuenta porque Dios sí nos está llamando y así yo tengo mi convicción en mi corazón hoy. Hay que pasar de la salvación a la transformación. Si no, nosotros vamos a seguir dando tropiezo de ciego. Porque al final vamos a seguir tratando de hacer cosas en la vida cristiana que ya fueron hechas por Jesucristo y que yo no las voy a poder transformar. El que me transforma es Él, pero yo tengo que someterme. Yo tengo que entender que el que empezó la obra en mí la va a concluir. Pero es por fe, no es por vista. Y tengo entonces que dejarme de un poco de complejos en la vida y saber que si Dios me hizo así. Y que si Dios me ha aceptado y el que no me quiere aceptar, pues que no me acepte. Es un tema que nosotros tenemos que estar muy claros, saber quién nos llamó, pero ir a una transformación que tiene un precio. El precio de la transformación es fuerte, es lo que sufre la mariposa, metamorfosis, es lo que la mariposa sufre, el capullo. Hermanos, saben que ustedes lo saben, que cuando un capullo está ahí, hermanos, si usted quisiera ayudarle a salir, lo que hace es matar la mariposa, porque no se puede ayudar. El gusano mismo que está ahí adentro, ¿verdad? Empieza a romper y empieza a romper y empieza a romper por sí mismo el capullo y cuando empieza a salir ya empieza a hacerse y a transformarse en una mariposa. Si usted le ayuda a ese capullo, precisamente esa mariposa no tendrá su fin, morirá. ¿Por qué, hermanos? Ahí es donde hay en la naturaleza nos muestra a nosotros. Esto es una obra del Espíritu. La transformación es una obra del Espíritu. Si usted le da lugar al Espíritu en su espíritu. Lo vimos el miércoles en una de las enseñanzas que más aprendí yo. De cómo el Espíritu, uy hermanos, es que estuvo fuerte. Cómo el Espíritu de verdad, nosotros tenemos que darle campo y lugar al Espíritu para que el Espíritu Santo haga la obra. Porque si nosotros tratamos de hacerla, le echamos a perder. Pero el Espíritu es suficiente. Entonces noten el verso 27, les habló de la dignidad,
pero de la dignidad del Evangelio de Cristo. Ya vimos que es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros hemos sido declarados justicia de Dios en Él. Una iglesia transformada, un matrimonio transformado, un cristiano transformado es el que sabe que Él es justicia de Dios en Cristo Jesús. Que yo no soy el mejor, pero Él me justificó. Que yo no tengo todos mis atributos, pero que Él está trabajando en mí. Hermano, eso es hermoso. Esto es hermoso. Viviríamos sin tantos complejos, sin tantas crisis, porque nosotros las personas pasamos por muchos momentos difíciles a veces, porque bueno. Pero vea lo que le sigue diciendo en el verso 27. Para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes que siguen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En solo ese verso 27 nosotros podríamos predicar todo el día. Sin embargo, bueno, no lo tenemos. Pero vean, ¿dónde está la mayor firmeza del hombre? La mayor firmeza del hombre debe ser la fe en Dios. Ven que Dios no se equivoca, hermano, porque esto nosotros lo tenemos. Usted tiene fe, yo tengo fe, usted tiene fe, usted tiene fe. Él nos dio una medida de fe. Y esa fe es la que a mí me sostiene. Y esa fe es la que hace una mayor firmeza en el hombre. Y la mayor firmeza del hombre debe ser la fe en Dios. El apóstol Pablo les dice, yo sé que ustedes siguen firmes. Transformación. ¿Quiere ser una persona usted transformada? Tiene que ser firme, hermano. Firme en carácter, firme en decisiones, firme en saber quién es usted, firme en tomar las decisiones más sabias guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dentro de todo esto, la mayor firmeza del hombre debe ser la fe en Dios. Esto es ser transformados en Cristo Jesús. Otra de las cosas que el apóstol Pablo les dice, aparece también ahí con respecto a la parte de firmes, hermano. Firmes en un mismo espíritu. Vean lo que les dice. Firmes en un mismo espíritu. Verso 27 al final. Firmes en un mismo espíritu. Hermanos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, hoy es el día más difícil para el mundo. Y la iglesia, si quiere ser una iglesia santa, si quiere ser una iglesia diferente, si quiere ser una iglesia sana, tiene que empezar a creerle a Dios y a luchar y a pelear y a estar firmes en un mismo espíritu. El tema aquí, delicado, y no lo voy a tocar hoy, es que es firmes en el espíritu como comunidad de fe. ¿Y cómo cuesta lograrlo? Porque tal vez usted puede estar muy firme, pero tal vez el pastor no es el más firme en el espíritu. De ahí, hermanos, que la comunidad de fe tiene que verse. Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes tienen que estar firmes en un mismo espíritu, luchando. ¿Y de dónde yo digo esto? ¿Luchando qué? Unánimes, juntos. No se puede, hermanos, si nosotros empezamos a hacer separaciones. Uno de los grandes problemas de la iglesia y donde Satanás ha ganado muchas batallas, porque gracias a Dios no la guerra, muchas batallas es en la división que hay en esta iglesia, porque no hay una lucha en el espíritu, porque hay celos, hay envidias, hay murmuraciones, hay detracciones. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados. Entonces vivimos como una iglesia muy niña muchas veces. Vivimos como matrimonios muy niños. Vivimos como familias muy niños. No somos confrontados, no podemos vernos cara a cara y resolver los conflictos como lo manda la Escritura. Vivimos momentos y escenarios diferentes y distintos y nos cuesta, hermano. Porque unánimes, combatiendo por el mismo evangelio, ¿verdad? Y a veces entre cristianos nos majamos la manguera. Somos cristianos, pero señalamos. Somos cristianos, pero criticamos. No nos paramos firmes, hermano. No tenemos esa manera. Pablo le dice a los filipenses, en ese verso 27, ustedes
Y le resumo esto en esta manera. Filipenses, ustedes son dignos si se comportan con el Evangelio de Jesucristo. Filipenses, Iglesia de Plaza González Víquez, seremos dignos si nos comportamos a la altura del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué más? Si nosotros sabemos que seguimos firmes, si tenemos un mismo espíritu y estamos todos juntos luchando unánimes por la fe del Evangelio. La pelea de la buena batalla de la fe. Unidos como iglesia, juntos como comunidad de fe, juntos como familia, juntos como matrimonios, juntos, hermanos, juntos, compartiendo la verdad en amor. Amén. Esto es ser transformado. Si no somos transformados y solo salvos, al final la gente empieza a levantar los derechos. Bueno, sí, es que yo tengo derecho a no estar y a mí no me gustó y a mí sí me gustó y al otro no le gustó y yo no quiero y el otro sí quiere. En vez de ser gente transformada, gente que podamos mirarnos a los ojos y decirnos las cosas de manera adecuada, en amor. El apóstol Pablo sigue y vamos a ir ahora al verso 28. No, sí, al verso 28. Dice el apóstol en el verso 28, en nada intimidados por los que se oponen. Vean cómo lo dice ahí. Sin que nada los intimiden y que en nada los intimiden los que se oponen. Sin que en nada los intimiden los que se oponen. Es decir, que no nos dejemos intimidar. ¿Por qué, hermanos? En nada. Ser constantes y sin temor. Hay muchas cosas, hermanos, que pasan y porque al final yo necesito, por eso la transformación. La transformación implica, usando otra vez la figura, ¿verdad? De la mariposa. La mariposa al final vuela. Al final los pájaros trascienden. ¿Saben, hermanos? ¿Dónde está la seguridad de un pájaro? ¿Usted ha visto los pájaros que se paran en unas ramas sumamente delgadas? ¿Dónde estará la seguridad del pájaro? Porque es que el pájaro no se intimida en poder colocarse en cualquier lado. Ustedes han visto esos bichitos que tienen el pico muy largo, los colibríes. Usted ha visto la constante del colibrí y la agilidad para sostenerse ahí en el aire y comer y chupar. Bueno, la seguridad del pájaro no está en la rama, está en sus alas. Si la rama se quiebra, él vuela. ¡Aleluya! La seguridad del cristiano está en Cristo. No podemos temer. Aunque el mundo venga, aunque haya aflicción, aunque muchos nos estén confrontando, aunque muchos no nos quieran, aunque otros quieran hacernos el daño, nuestra firmeza debe estar en saber que Él me sostendrá, que yo debo vivir sin temor, que Él va a suplir, que Él me va a sacar de mi aflicción, que Él me va a sacar de mi necesidad, que Él me va a sacar de mi enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Que Él es un Dios bueno. Mi seguridad entonces está ahí, pero yo tengo que ser transformado, porque si yo sigo viviendo solamente como salvo, entonces aún la aplicación de los beneficios de la cruz no me alcanzan, porque al final entonces he orado tanto, Señor, pero no, sigo así. He orado y orado, Señor, y todavía yo me siento mal. He orado y orado, no, hermano, la seguridad y la convicción de nosotros no está en que yo oré mucho y que tal vez Dios me lo dio o no me lo dio. Nuestra seguridad está en que Dios no se ha equivocado y que Él sabe de mi necesidad y Él me va a suplir conforme el tiempo y conforme las riquezas de su gloria. Constante sin temor. El pájaro no está seguro en su rama, está seguro de sus alas. La mariposa está segura en sus alas, ella vuela. El colibrí se impulsa ahí, hermanos, y chupa, y una vez que come se vuelve a ir. Su seguridad está en esto, hermanos. Si esto es lo que Dios ha hecho con las cosas naturales, ¿qué no hará, hermanos, con nosotros que somos llamados sus hijos? Aleluya. Pero tenemos que pasar a una transformación. Necesitamos carácter. Necesitamos definirnos. Si somos creyentes, cristianos, evangélicos, andemos en la dignidad del evangelio de Jesucristo. Sin temor, hermano. Porque el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Vean lo que sigue siendo el verso 28. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios. Es decir,
No podemos vivir intimidados, hermano. Pablo le dice a los filipenses, ustedes están en un momento en donde tienen que saber que no pueden ser, porque para nosotros estas cosas que pasan, estas circunstancias que vienen, ciertamente para ellos ustedes están perdidos, pero para nosotros esto es salvación. Esto es lo que nos va a llevar a una transformación. No temer a lo que no tengo, a lo que según yo es mi faltante. No, Dios va a suplir conforme sus riquezas en gloria, hermano. Dios es un Dios que va adelante. Dios no ha faltado ni ha fallado, hermano. Nosotros tenemos que depender de lo que Dios hace, dice y es. El verso 29. Porque por causa de Cristo, note qué tremendo Pablo. Porque por causa de Cristo, a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Ahora Pablo hace algo aquí, hermanos. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Hermanos, capítulo 4 de Pedro, en el verso 16. Y Pablo le está diciendo a ellos, por causa de Cristo, a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Pablo le dice, filipenses, ustedes quieren pasar de la salvación a una transformación. Iglesia, Plaza González Víquez, Iglesia, Centro de Enseñanza y Discipulado, Gerardo, póngale el nombre suyo, póngale el nombre de su familia. Usted quiere pasar de la salvación a la transformación. Bueno, necesitamos oír el consejo de la palabra. Y la palabra dice que por causa de Cristo, nosotros nos ha sido concedido no solo creer en Él, en lo que Él hizo, sino que Él nos va a llevar a una transformación, a pesar de que podamos sufrir inclusive aflicciones. Aunque podamos y tengamos que padecer, hermano. ¿Qué podemos padecer por la causa de Cristo? No sé si usted se ha preguntado. Si usted no se ha preguntado esto, qué bueno. Yo sí me lo he preguntado. Y hay algunos textos que a nosotros nos hablan y nos dicen de qué cosas y por qué causas podemos padecer por la causa de Cristo. Voy a decirles por lo menos 8. 8. Número 1. Juan, en el capítulo 15, en el verso 18 y 19. No voy a leer todos los textos pero sí podemos padecer. Vea que Pablo les está diciendo, a nosotros nos ha sido concedido, en el verso 29, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Amén. Hay que asegurarnos que estemos padeciendo por Él y no por nuestras propias cabezonadas, o por nuestras propias situaciones, o por nuestros propios tomar decisiones. Bueno, porque si usted toma una decisión, usted se mete en problemas, pero no es por causa de Cristo, es por causa suya, por causa mía. Amén. Verso 18. 15, 18, vean. Están ahí, Juan 15, 18, 19. Número 1. ¿Qué podemos padecer por causa de Cristo? Ser aborrecidos. Si el mundo los aborrece, algunos se preocupan y lloran y se lamentan y entran en caos porque nadie los quiere, porque no me aceptan, porque me hacen bullying. No, Jesús dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron primero que ustedes, por aquello. Es decir, es que a mí nadie me quiere. Jesús dice, a mí tampoco me querían. Es que a mí me hacen bullying. ¿Qué es bullying, verdad? A Jesús también. No es usted el hijo de que, nos dijo el carpintero, mira, ¿quién lo mete? Qué feo, mira, es el hijo, no es el hijo de María, que dicen que nació y está, la mamá, su mamá. A salir, le decían a Jesús, a salir algo bueno de Galilea. Así. Hermanos, si a usted lo desprecian, menosprecian y aborrecen por causa de Cristo, ¿por qué sufrir? Que no tengo novio, es que no tengo novia. Jesús tampoco tuvo. Tranquilidad. Hello. Hay cosas que nosotros tenemos que entenderlas a la luz de la Escritura si queremos ser transformados. Pues Dios también suplirá y dará
en su tiempo lo que usted sabe o lo que Él sabe que usted necesita. Amén. Dígame amén, amados. Aborrecidos. Vean, voy a darle solo dos. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, verso 21. Hechos 4:21. Ve el libro de los Hechos en 4:21. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice lo siguiente, hermano, que nosotros no solamente vamos a padecer por Cristo por ser aborrecidos, pero también vamos a padecer por Cristo, por ser, en Hechos 4:21 usa la palabra específicamente, donde dice así. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Hermanos, ellos, hablando de los discípulos, hermanos, en 4:21 está hablando de aquellos discípulos que les reconocieron que eran seguidores de Cristo, pero dice, ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Es decir, sufrieron amenazas, sufrieron señalamientos y les amenazaron. 3, fueron perseguidos, hermanos, perseguidos. Y cuando usted ve el relato en Juan, en el capítulo 15 y en el verso 20 de Juan, también, hermanos, fue otra causa por la cual podemos padecer por causa de Cristo. Y en capítulo 15 y el verso 20 dice lo siguiente, hermanos, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Hermanos, note lo que el Señor dice. ¿Por qué podemos padecer por causa de Cristo? Por ser perseguidos. ¿Cuándo? Cuando la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y nosotros a veces estamos pensando que es que, pobrecitos nosotros, que Dios nos tiene como muy abandonados, nos tiene tirados por allá, porque nosotros sí es cierto que estamos sufriendo por Cristo. No, hermanos, Cristo por sí mismo sufrió. Amén. Número 4. Se burlaron. Por la burla, por los vituperios. ¿Qué podemos padecer por causa de Cristo? Burla, vituperios. Hechos 17:32, por los que están anotando. Mateo 5:11 también. Bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre. Hechos 17:32 y Mateo 5:11. Hermanos, otra vez en capítulo 13 del libro de los Hechos, 13:8, apartados, rechazados. En capítulo de Hechos, en el capítulo 13, verso 8, hermanos, dice la escritura, pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Es decir, que nosotros vemos, perdón, estoy en Hechos 17, no estoy en Hechos 17, está mal esa lectura, ese es 13, pero está bonito. 17:32, perdón, Hechos 17:32. Cuando se burlan y los vituperios que se sufría y que sufrió la iglesia primera, cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar en esto en otra ocasión, le decían a Pablo y a Silas y a Bernabé. A todos ellos se burlaban, decían, usted es cristiano, pero cuánta gente, eso es un insulto y se echan a deprimir. Los jóvenes a veces padecen mucho de eso. Cuando les insultan, cuando se burlan, ay, usted dice que es cristiano. Y entonces van todos aburridos y ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren orar y ya no quieren hacer nada porque se han burlado sus amigos, compañeros de universidad o colegio. No, hermanos, ¿qué podemos padecer por la causa de Cristo que nos va a llevar a la transformación? Es esto, hermanos, es ser aborrecidos, es ser amenazados, es ser perseguidos, es ser vituperados, es burla. Número 5. Apartar y rechazar también en Hechos 13:8. Número 6, torturas, maltratos, hermanos. Además, vean Hechos 21:32.
Hechos 21:32. Hechos capítulo 21, verso 32, para que vean, ese es el número 6. Castigo, tortura, maltratos. 21:32. Dice aquí esta escritura. Y este tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. Pablo estaba siendo perseguido, hermano. Dice en el verso 31, pues querían matarlo, pero se dio aviso al tribuno de la compañía de que habían mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén, y este tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo, pero Pablo fue golpeado, fue castigado, fue torturado. 7 cárceles, hermano. Sufrieron también cárceles. La primera iglesia sufrió por causa de Cristo. ¿Y qué podemos nosotros padecer por causa de Cristo? También, hermano, no ser aborrecidos, castigados, torturados, ir a la cárcel. Si vivimos el evangelio de Jesucristo, si queremos ser transformados, si queremos pasar de la salvación a la transformación, es un proceso que no vamos a poder brincárnoslo. Y también dice que estuvieron en cárceles. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Habla también con respecto a que estuvieron encarcelados. Encarcelaron a Pedro, encarcelaron a Pablo, encarcelaron a aquellos otros hombres que andaban con ellos. Sufrieron cárceles. Y también, número 8, muerte, hermanos. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, habla con respecto a la parte de la muerte. Es decir, ¿qué podemos padecer por la causa de Cristo? También podemos padecer muerte, hermanos, muerte. El apóstol habla con respecto a que esto, ¿verdad? Dice que pues perseguía muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a otros hombres y mujeres. Pablo dice, yo era así, yo mataba a las personas. Entonces, hermanos, ¿qué podemos nosotros estar diciendo y concluyendo con respecto a este tema? Y voy cerrando. Si usted y yo queremos pasar de una salvación a una transformación, necesitamos vivir el evangelio de Jesucristo. El libro de los Filipenses, el apóstol Pablo ya puso específicamente, hermanos, y dio por hecho algunos aspectos, hermanos, de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana para ser transformados. Amén. Y la transformación implica que nosotros tenemos un precio a pagar, que vamos a padecer por causa de Cristo, que nosotros definitivamente tenemos que argumentarnos muy bien en nuestro corazón y en nuestra vida, porque hay un proceso y ese proceso nadie se lo va a brincar. Si con Jesús hicieron lo que hicieron, con nosotros también. Jesús también fue transformado, hermanos, y dice que subió a los cielos de nuevo y está sentado a la derecha del Padre. Toda la transformación. Nosotros no vamos a poder brincarnos el proceso, hermanos. Si queremos vivir siendo dignos del evangelio, si queremos pasar, dice, pese a lo que pase, nosotros debemos de comportarnos como es digno del evangelio. Nosotros tenemos no solamente que comportarnos como es digno del evangelio, sino que definitivamente tenemos que entender que estamos y tenemos que estar firmes, hermanos, firmes. Y aquí es donde yo creo que el mensaje, y quiero cerrar con esto. Usted y yo somos creyentes. Usted sabe qué tipo de creyente es usted. Usted sabe qué tipo de papá, qué tipo de mamá, qué tipo de esposo, de esposa, de familia. Nosotros hoy tenemos una gran oportunidad y la gran oportunidad es de ser transformados. Pero la transformación tiene un precio a pagar. Y el precio es todo usted, toda su vida. Porque nosotros entramos por gracia a la salvación, pero una vez en la gracia nos cuesta todo. El que no pierda su vida no la gana. El que no baja no sube. Amén. Entonces la salvación es parte del proceso específico y especial. Y ya vimos a través de las escrituras que no podemos andar quejándonos porque nos menospreciaron, porque me señalaron, porque me dijeron, porque no me dijeron. No, Jesús también pasó por eso. Si yo quiero ser transformado, debo vivir en la dignidad, hermano, en la dignidad del evangelio de Cristo y caminar de verdad sobre eso que es Cristo, constantes, sin temor,
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, hermanos, peleando la batalla de la fe. La mayor firmeza del hombre debe estar en Dios, hermanos. Hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo, no dos, no tres, un solo evangelio. Y nosotros necesitamos ser transformados porque eso es la petición del Señor. Si nosotros no queremos ser juzgados con el mundo, nosotros necesitamos ser transformados a la estatura de la plenitud de aquel hombre, del varón perfecto. Amén. Hermanos, este mensaje es un mensaje importante. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, como individuos, como salvos, está bien haber vivido un tiempo en esto, pero ya es tiempo de pasar al otro lado, hermano. Hay que cruzar la otra parte. Amén. Amén. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, que tú nos regalas de poder compartir este tiempo, de compartir este espacio. Señor, sea tu nombre glorificado en medio de todo, Señor. Gracias por los hermanos que hoy lograron estar en medio de esta predicación, en medio de este compartir. Señor, gracias por esta iglesia. Señor, que esta sea una iglesia que vayamos de la salvación a la transformación. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y damos gracias, Señor, por este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias a los que nos han acompañado fuera de las fronteras también. Bendecimos a todos esos hermanos allá por esos otros lados de Nueva York. Que Dios les guarde y les bendiga siempre. Amén. Un abrazo, amados. Bendiciones. Saluden. Saludémonos.